Le paso la voz al maestro García Márquez. Amigas y amigos, por un error de cálculo en el uso horario, llamé al Palacio Presidencial a las 3 de la madrugada. La impertinencia se me hizo más alarmante cuando escuché en el teléfono al presidente de la República en persona. No te preocupes, me dijo, con su cadencia episcopal. En este empleo tan complicado, ya no queda otra hora para leer poesía. Pues en esas estaba el presidente Belisario Betancur, en aquella madrugada trémula del poder, releyendo los versos matemáticos de don Pedro Salinas, antes de que llegaran los periódicos a amargarle el nuevo día con las fantasías de la vida real. Hace 900 años, Guillermo IX, gran duque de Aquitania, se desvelaba también en las noches de la guerra componiendo sirventeses libertinos y romances de amor. Enrique VIII, que devastó bibliotecas únicas y le cortó la cabeza a Tomás Moro, terminó en las antologías del ciclo isabelino. El zar Nicolás I ayudaba a Pushkin a corregir sus poemas para impedir que tropezaran con la censura sangrienta que él mismo había impuesto. La historia no se mostró tan truculenta con Belisario, porque no fue en realidad un gobernante que amaba la poesía, sino un poeta a quien el destino le impuso la penitencia del poder. Una vocación dominante, cuya primera victoria le salió al paso a los 12 años en el seminario de Yarumal. Así fue, fatigado por la aridez de la Rosa Rosarum, Belisario escribió sus primeros versos de una clara inspiración quevediana antes de leer a Quevedo y en octasílabos maestros antes de leer a Fernán González. Decía así: Señor, Señor, te rogamos, y te rogamos sin fin que caigan rayos de mierda al profesor de latín. El primero le cayó a él mismo con la expulsión inmediata del seminario. Y Dios supo bien lo que hizo. De no haber sido así, quién sabe si hoy estuviéramos celebrando los 70 años del primer Papa colombiano. Los jóvenes de ahora no pueden imaginarse hasta qué punto se vivía entonces a la sombra de la poesía. No se decía primero de bachillerato, sino primero de literatura. Y el título que se otorgaba, a pesar de la química y la trigonometría, era de bachiller en letras. Para nosotros, los aborígenes de todas las provincias, Bogotá no era la capital del país ni la sede del gobierno, sino la ciudad de lluvias heladas donde vivían los poetas. No solo creíamos en la poesía, sino que sabíamos con certeza, como lo diría después Luis Cardosa y Aragón, que es la única prueba concreta de la existencia del hombre. Colombia entraba en el siglo XX con casi medio siglo de retraso gracias a la poesía. Era una pasión frenética, otra manera de vivir, una especie de bola de candela que andaba de su cuenta por todas partes. Uno levantaba la alfombra con la escoba para esconder la basura y no se podía, porque ahí estaba la poesía. Se abría el periódico, aún en la sección económica o en la página judicial, y ahí estaba, en el asiento de la taza de café, donde quedaba escrito nuestro destino, ahí estaba, hasta en la sopa. Al menos allí la encontró Eduardo Carranza, los ojos que se miran a través de los ángeles domésticos del humo de la sopa.
Jorge Rojas la encontró en el placer lúdico de una greguería magistral. Las sirenas no abren las piernas porque se quedaron escamadas. Daniel Arango la encontró en un endecasílabo perfecto, escrito con letras urgentes en la vitrina de un almacén. Realización total de la existencia. Hasta en los orinales públicos, donde la escondían los romanos, ahí estaba. Si no le temes a Dios, témele a la sífilis. Con el mismo terror reverencial con que íbamos de niños al zoológico, íbamos al café donde se reunían los poetas al atardecer. El maestro de donde Grace les enseñaba, y nos enseñó a nosotros más tarde, a perder sin rencores en el ajedrez, a no darle ni una sola tregua al guayabo y sobre todo a no tenerles miedo a las palabras. Era esa la ciudad donde llegó Belisario cuando se lanzó a la aventura del mundo, entre el pelotón de antioqueños sin desbravar, con el sombrero de fieltro de grandes alas de murciélago y el sobretodo de clérigo que los distinguía del resto de los mortales. Llegó para quedarse en el café de los poetas como Pedro en su casa. A partir de entonces, la historia no había de darle un minuto de tregua, y menos aún, como bien lo sabemos, en la presidencia de la República, que fue tal vez el único acto de infidelidad a la poesía. Ningún otro gobernante de Colombia tuvo que enfrentar un terremoto devastador, la erupción de un volcán y 2 guerras sangrientas al mismo tiempo con frentes distintos, en un país prometeico que hace más de un siglo está matándose por las ansias de vivir. Creo, sin embargo, que si logró sortearlo todo, no fue solo por su hígado de político, que lo tiene y muy bien puesto, sino por el poder sobrenatural de los poetas para asumir la adversidad. Se han necesitado 70 años y la infidencia de una revista juvenil para que Belisario se revelara por fin al desnudo, sin las tantas hojas de parra de tantos colores y tamaños como ha usado en la vida para no asumir sus riesgos de poeta. Es, en el remanso de la tercera edad, una digna y hermosa manera de volver a ser joven. Por eso me pareció tan justo que esta concurrencia de amigos se hiciera en una casa de poesía, y sobre todo en esta, en cuyas madrugadas se escuchan todavía los pasos sigilosos de José Asunción, desvelado por el rumor de las rosas, y donde hemos vuelto a encontrarnos muchos de los amigos que más queríamos a Belisario desde antes de que fuera presidente, los que tantas veces lo compadecimos mientras lo fue y seguimos queriéndolo más que nunca ahora que ha logrado el raro paraíso de no serlo ni desearlo. Muchas gracias.